Hello internet, cero todo. Sí. ¿Ves? Hoy tenemos un video pero muy especial, chicos y chicas. Porque hoy, es más, puede que incluso este sea mi favorito. Porque hoy tenemos a dos invitados muy especiales que los queremos traer desde hace tiempo acá al canal. Y que ellos tienen dos canales de YouTube. Y ellos han trabajado juntos en la empresa Manga Line, que ellos fundada por ellos mismos. Y que hoy han venido acá a nuestro canal a contarnos bien cómo es la historia del manga, cómo es que se crea todo en profundidad. Así que, sin más preámbulo, vamos a darle el espacio a Daniel y Miguel para que se presenten. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Cero Ten, encantado. ¿Qué presentación, vamos? Oh. Maravillosa, después te pago Cero, ¿eh? Muchas gracias. Sí, después arreglamos, Muchas gracias por invitarnos, Encantado de estar en este canal, Otaku Style. Bueno, la verdad es que os seguimos, nos apasiona el contenido que tenéis, muy diverso, y cotillamos las tiendas y las reacciones. Nos encanta ver el Japón profundo friki. Así Eso que nos fascina. Para nosotros es todo un placer estar en vuestro canal, gracias. Bueno, y para ponernos a todos en contextos, quisiera explicarles de que Daniel y Miguel son fundadores de la empresa Manga Line. Y ellos, a su vez también, han creado dos canales de YouTube en base a sus experiencias que han tenido con su empresa, ¿no? Ellos se han dedicado a la edición del manga, se han dedicado al encuadernado, a todo. Ellos conocen muy bien cuál es el proceso, ¿no? Entonces quiero hacer un montón de preguntas en base a eso, porque el mundo de lo que es las editoriales del manga, sobre todo, es algo que muy pocos conocen y que la mayoría ignoramos. Entonces quisiera abarcar todo eso, pero antes de comenzar por esa parte quisiera preguntarles cómo fue que empezó el canal de YouTube, el de Freaky Pop. Sí. Bueno, la verdad es que Freaky Pop, el canal Freaky Pop, que es donde narramos las experiencias de nuestra trayectoria profesional y personal en el mundo del manga, la realidad es que fue como un reencuentro y reconciliación con los lectores y con nuestra propia afición del manga, ¿verdad, Dani? Completamente, porque es cierto que dentro de toda nuestra trayectoria, el que haya pasado por nuestro canal verá que en verdad fue bastante turbulenta, de tal forma de que pasamos por muchísimos problemas. Tanto fue así que cuando terminamos ese periodo de editorial acabamos tan hastiados del mundo del manga que directamente rechazábamos absolutamente todo lo que tuviese que ver con esa afición. ¿Qué ocurre? Que poco a poco, con el paso del tiempo, pues empezamos a darle un sentido a toda esa experiencia de vida. Y nos llevó a hacer lo que estamos haciendo actualmente, que es el coaching, ¿no? Actualmente a lo que nos dedicamos es al coaching, tanto personal como profesional. Pero, ¿qué ocurre? Que aunque digamos que estábamos en ese periodo de comprensión de nuestra historia, digamos que el proceso hasta que realmente nos sintiésemos bien con el hecho de volver a leer manga o a ver anime, pues fue un proceso lento, ¿no? De tal forma de que empezamos tímidamente a implementar aspectos de manga y anime a través de las dinámicas que realizábamos de coaching, ¿no? Entonces, pues te podías conocer a través de los pensamientos con las nubes quinto de Dragon Ball, o conocer el amor a través de Candy Candy, en fin, diferentes dinámicas que de alguna forma pues ya ahí estábamos depositando nuestro corazoncito otaku. Pero todavía no habíamos depositado, no habíamos vuelto de forma pues contundente al sector, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esto pues empezamos a pensar, oye, ¿y si empezamos a comunicar de alguna forma pues lo que nosotros hacemos actualmente a través de un canal? ¿Qué ocurrió? Que al principio, como todavía no estábamos completamente reconciliados, empezamos con un canal de coaching, pero con un toque friki, es decir, lo hacíamos de forma encubierta, como lo hacíamos en los propios cursos que nosotros impartíamos. Claro, ¿vale? Y nos dábamos cuenta de que, claro, estaba muy bien, pero lo normal es que muchas personas dijeran, bueno, ¿y de qué personaje me hablan aquí? ¿Por qué me meten aquí ahora de repente un toque friki? No lo entendían, y nosotros mismos nos dimos cuenta de que sí que teníamos esa inquietud de transmitir el coaching también en nuestro canal Coaching Pop, claro que sí, pero nos faltaba el reconciliarnos y el poder transmitir nuestra propia experiencia del manga, ¿no? Y el anime. Y así es como decidimos crear Freaky Pop. Y bueno, llevamos un añito, muy contentos, la verdad. Y bueno, fíjate a dónde vamos, que al final hacemos hasta un coaching editorial ya. Completamente. O sea que al final ha sido un escaparate, una ventana abierta a crear nuevas oportunidades también. Qué buena fusión, qué buena simbiosis que han logrado con el canal de Freaky Pop y la experiencia sumada del manga, de la editorial, que la explican todo el tiempo ahí en su canal. Yo les dije a ustedes en varios comentarios que les dejé escrito en su canal, de que me parece muy buena la forma que tienen ustedes de explicarlo,
porque su canal es muy original. Yo hasta ahora en YouTube no he visto un canal así como el de ustedes, de gente que haya trabajado en una editorial y que cuenten su experiencia de cómo es todo el proceso y demás. La verdad que es muy muy original el canal. Y yo creo que ahora mismo ya están explotando bastante, pero va a llegar un momento que van a erupcionar, que impresionante, que va a haber un montón de gente que le van a dejar un montón de comentarios, que van a querer saber bastante sobre ustedes y ya va a llegar un momento que no van a poder responder a todo. Así que la verdad, chicos, que tiene un canal pero que es realmente impresionante. Y otra cosa más que no quiero que se me escape también, muchas gracias, que es justamente la forma en la que lo explican, porque si bien han contado en sus videos de que han pasado las 1001 hasta ahora, la forma que tiene de poder expresar todo eso con la buena onda que transmiten y todo. Yo, por ejemplo, si fuese otra persona la que hubiese pasado o atravesado por toda esa situación, yo creo que lo explicaría de otra manera, generando un clima ya bastante negativo, pero ustedes lo hacen de una forma totalmente diferente, con buena gracia, con buen humor, todo. Y eso la verdad que contagia mucho, es muy bueno, la verdad, muy bueno, en serio. No, muchísimas gracias por esas palabras, la verdad que para nosotros está siendo muy bonito, o sea, transmitir en ese canal nuestra experiencia y nuestra pasión del manga, en verdad es un regalo. Y la verdad es que bueno, es muy bonito lo que dices y espero que no nos cueste mucho lo que le hemos pagado por hablar de nosotros. Pero de verdad, muchísimas gracias por verlo así y por decirlo, ¿no? Aquí. Nosotros realmente, la verdad es que lo que queremos con el canal es simplemente pues transmitir nuestra experiencia, ¿no? No queremos generar un mal rollo. No. Simplemente, pues oye, para nosotros ha supuesto algo muy importante. Nosotros ya no tenemos esa inquina, ¿no? Ya no tenemos ese rechazo del sector. Pero se nos quedó la espinita de contar nuestra experiencia, porque hay muchas personas que no saben realmente lo que ocurrió. Y bueno, creo que es interesante saber pues la otra parte de la ecuación que todavía pues no se sabía. Claro, y nos lo dicen muchísimo, nos dicen, pero es que contáis temas muy duros, por supuesto que a veces nosotros mismos lo contamos y oye, nos acongoja, ¿no? Se nos queda un poquito el nudo. Y nosotros mismos cuando vemos los vídeos decimos, madre mía, ¿cómo con apenas 18, 19 años hicimos eso, ¿no? Y cómo afrontamos esos problemas. Yo mismo como espectador de nuestra propia experiencia alucino de cómo fuimos capaces de estar tantos años luchando a veces a contracorriente, ¿no? Pero la clave es que al final nos dimos cuenta de que nosotros teníamos nuestra responsabilidad. Y viendo la responsabilidad que nosotros tuvimos en esos fallos, errores, llámale como quieras, pues al final te reconcilias contigo y cuando te reconcilias contigo por no haber tenido esa experiencia, te reconcilias con los demás, porque en verdad los demás te han hecho ver tu inexperiencia. Y oye, quién sabe, ahora gracias a todo eso, pues estamos pudiendo formar a esos nuevos otakus editores de manga, ¿no? Y ahora hablando un poco más de lo que fue la edición y sobre Manga Line más que nada, ¿no? ¿Cuándo fue que empezó? ¿En qué año fue que empezó? ¿Y cómo fue que empezó? Bueno, en verdad, la editorial como sí misma empezó en 2001, pero Manga Line realmente empezó mucho antes. Y es que Miguel Ángel comenzó con un fanzine cuando tenía solamente 12 años y ese fanzine ya se llamaba Manga Line. Sí, a los 12 años, en el 92, cuando aquí en España empieza a llegar el manga, pues un poco con Dragon Ball también y demás, ¿no? Al final, y con El Puño de la Estrella del Norte, pues ahí tenía la inquietud de transmitir, oye, yo no tenía amigos ni a nadie en mi entorno que conocieran el manga. Todo el mundo me decía, ¿y qué lees cómics? O bueno, tebeos, porque ahí se decía tebeo. Y no sabían lo que era, y yo tenía la necesidad, pues de algún modo, de transmitir lo que era eso, porque si a mí me llegaba tanto las historias, yo decía, pero esto lo tiene que conocer todo el mundo. Entonces me puse a escribir con una máquina de escribir antigua y hice un fanzine. Pero es que lo fuerte no es eso, el fanzine fue del 92 al 95, pero lo fuerte es que cuando conocí a Dani en la librería, porque con el dinero que fui ahorrando y con alguna ayudita, en el 97 abrí la librería Manga Line aquí en España, en Sevilla. Y ahí fue donde conocí a Dani, nos conocimos en esa librería. ¿Y qué crees? Cero ítem. Que resulta que Dani tenía la revista Manga Line fotocopiada por no gastarse el dinero. O sea, pirateó la revista. La revista, bueno, pero era un fanzine, ya en sí misma no tenía licencia. Que valía 125 pesetas de la época, si no llegaba a €1. Nada, yo tenía una economía muy básica. A ver, momento. Daniel, una pregunta. ¿Le pagaste? No. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo directamente eso ya, ojos que no ven, corazón que no siente, como se dice aquí. O sea, imagínate cuando descubrí eso, digo, míralo. A ver, es que yo tenía muy poco dinero y lo que tenía pues prefería gastármelo en golosinas.
Así que bueno, el destino ya nos había unido. Totalmente. Y ahí fue donde ya después Dani empezó también a trabajar en la librería y ya después entre los dos decidimos crear una editorial. Yo ya desde ese fanzine, o sea, desde el 92 que recuerdo que estaba escribiendo, mi sueño era tener una editorial y poder llegar a más gente, ¿no? Y ahí fue cuando ya en el 2001 pudimos lanzar nuestros primeros títulos de manga, ¿no? Con la editorial Manga Line. Ahora bien, chicos, a ustedes los veo muy soñadores y demás, pero cuando entraron en el mundo del manga, ¿cómo fue que lo lograron? O sea, ¿tuvieron a alguien que los asesore o cómo fue que entraron? Claro, ese fue el problema precisamente, que no teníamos ningún tipo de asesoramiento, íbamos a lo kamikaze directamente con nuestra ilusión y para adelante. Sí, lo que hacíamos era, yo tenía la experiencia de editar en la revista y sabía un poquito algunos canales de distribución, Claro. pero de una revista. Y después la librería, pues que no también vas conectando, ¿no? Pues distribuidores, los canales, las principales Sí. librerías, todo eso sí lo sabíamos, pero en sí mismo, cómo te tienes que relacionar con Japón, cómo funciona el tema de la licencia, todo eso lo fuimos aprendiendo sobre la marcha, básicamente. Yo recuerdo que íbamos a instituciones aquí en nuestra zona, públicas, que supuestamente pues apoyan al emprendedor, ¿no? Y a las nuevas empresas. Claro, yo pensé, bueno, Dani, vamos, que nos podemos apuntar a algún curso de formación o nos pueden dar alguna subvención. Y nos pasaba una cosa muy rara y era que, como era un género de libro que no era ni libro, ni tampoco necesariamente TVO como tal, sino que era, bueno, pues un libro pero en forma de cómic. Resulta que todo lo que nos podían subvencionar era únicamente si lanzábamos novelas o libros, pero no cómics. En el momento de tener la parte gráfica, las instituciones no te consideraban una editorial de libro, por lo tanto, no te podías acoger a las subvenciones tales. Te derivaban a audiovisuales, pero es que en audiovisuales no teníamos tampoco nada que ver. Claro. Entonces nunca nos dieron una formación porque no podíamos optar supuestamente a ella. A día de hoy hay más facilidades en ese Sí. sentido. Ni tampoco pudimos tener una subvención. Bueno, y además es que aquí no había ningún tipo de institución ni de organismo al que te pudieses acoger para que te asesorase realmente. O sea, el que sabía de manga era el que estaba metido en la industria, y el que estaba metido en la industria no te iba a facilitar la información porque iba a ser tu competencia, lógicamente. Entonces, Claro. era complicado, sobre todo aquí en Andalucía, que es que no había ni una sola editorial de manga. Claro. Entonces estábamos como en terreno de nadie, ¿no? Teníamos que buscarnos las habichuelas Sí. por nosotros mismos. Así que digamos que... O sea que ustedes nuestra- arrancaron desde abajo, es decir, desde Claro, cero. digamos que nuestra formación nos la hizo nuestra propia experiencia, con sus aciertos y sus errores, ¿no? Cuando a día de hoy le damos el coaching editorial a los futuros editores, en verdad es como vernos a nosotros en otra época, claro, y lo que nosotros nos diríamos a ese yo del pasado, ¿no? Y la verdad es que está siendo muy bonito eso. Ojalá hubiésemos tenido Buah. nosotros unos asesores que realmente conociesen también la industria. La verdad es que bueno, nos hubiésemos ahorrado montones de problemas, pero... Sí, bueno, porque una cosa es la teoría y otra cosa es la gestión desde la propia práctica. Aunque tú hagas una formación teórica, hasta que no sabes O sea que hasta que lo no que tengan hay ese detrás, conocimiento empírico. exactamente, es hasta que difícil. no sabes lo que hay detrás, no vas a poder aplicar la realidad. Y esto es muy típico, ¿no? Para los emprendedores, nosotros hemos hecho formación de emprendimiento, ¿no? Y al final sí, hacen su plan de empresa, de proyecto, pero hasta que no empiezan a arrancar su proyecto realmente, no van a afrontar la realidad. Entonces, bueno, está bien, pero es cierto que hasta que no lo vives... no sabes realmente cómo va el tema. Yo lo pienso hoy y digo, madre mía, qué kamikaze, ¿no? Sin tener idea. Totalmente, pero kamikazes totales. Ustedes saben que yo tengo una imagen de España como de gente muy emprendedora. Es decir, que no es que se enganchan trabajando en una empresa en nada, son de crear sus propios negocios y demás. Es más, de hecho España tiene un montón de marcas personales. Y es como que lo llevan muy en la sangre ustedes también eso, de agarrar y crear así, emprender y todo eso. He visto muchísimos youtubers de España, he visto mucha gente de empresas de España que han venido incluso acá para Japón. Son muy emprendedores ustedes en base a eso. Y otra pregunta, ¿cómo fue la acogida que recibieron cuando entraron a ese mundo? Bueno, la acogida la verdad es que fue tremendamente buena, y es que conseguimos empatizar muchísimo con los lectores de la época, porque era una editorial otaku para el otaku. Entonces cogieron completamente empatía con nosotros y con nuestro proyecto, de tal forma de que los primeros lectores eran más fans de la editorial en sí misma que de los títulos que íbamos a lanzar.
¿vale? Entonces se generó una comunidad tremendamente bonita y la verdad es que nos sentimos súper arropados, ¿no? Era muy bonito porque íbamos a eventos de manga, ¿no? Y era muy bonito ver cómo venía mucha gente y te decían, oye, muchas gracias porque con esto me despertáis la motivación de poder yo algún día hacer algo parecido o dedicarme a lo que me gusta, a lo que me apasiona. Entonces, sin darnos cuenta, el hecho de nuestra pasión canalizarla en la editorial también hizo conectar con las pasiones ocultas o las motivaciones ocultas de las personas que a lo mejor creían en un principio pues, que nunca podrían vivir o hacer algo relacionado con eso, ¿no? Y era muy bonito ver eso, como nos traían regalos y todo. Totalmente. Y era muy bonito, la verdad es que fue apabullante. Y bueno, lanzamos nuestros primeros títulos y la verdad es que la acogida fue enorme, fue bestial. Qué bueno. Ahora la siguiente pregunta ya es una pregunta mucho más friki que le quiero hacer, porque yo por ejemplo cuando vine a Japón tuve la oportunidad de poder trabajar en Sony y en esa época estaba de moda la PlayStation 3 y la PSP y ustedes no saben lo que era para mí. Era como el sueño gamer estar trabajando ahí en la empresa y estar rodeado de PlayStation por todos lados, de PSP, Blu-ray, de todo, y que esté todo el día eso pasando por mis manos. Era para mí un sueño, estar todos los días tocando esas consolas, todo era para mí lo más de lo más. Entonces yo me imagino que para ustedes, cuando empezaron con esto del manga, a la edición y demás, ¿cuáles fueron los mangas, ¿no? Que han pasado por sus manos? Ese sentimiento súper freak de decir, uy, están pasando estos mangas por mi mano, no lo puedo creer. ¿Cómo fue esa experiencia? Quiero que nos cuenten un poco eso. Bueno, hay un montón de títulos, Hay muchísimos, sí. Son muchísimos, pero la verdad es que, hay algunos que te llegan más de cerca, ¿no? Claro, totalmente. Bueno, por ejemplo, uno que siempre nosotros tenemos muy presente es el manga Lupin III del maestro Monkey Punch. Lupin, sí. Lupin, exactamente. Ese para nosotros fue un título completamente especial. También porque teníamos ese factor nostalgia porque nosotros lo veíamos cuando éramos niños en la televisión. Entonces, imagínate lo que es para un otaku que se ha criado con esa obra, de repente no solo publicar la obra, sino tener un contacto directo con el autor, con el creador, y que encima te acogiese, porque la verdad es que la relación que tuvimos con él fue tremendamente estrecha y generamos un vínculo, te diría a nivel personal, porque es que nos acogió completamente, nos adoptó de alguna forma. Nos adoptó, conocimos a toda su familia y es que fue una gran formación la que él nos depositaba. Y además él quería, para licenciar su obra, él tenía un único requisito, y era que le contaran la historia personal del emprendedor o del promotor del grupo editorial que quiere lanzar una obra. Claro, es algo que a priori a cualquier empresa no le entra en la cabeza, ¿no? Porque una empresa cuando licencia una obra de libro, de manga, de lo que sea, nunca le suelen preguntar, oye, ¿tu historia personal con respecto al manga cuál es? Claro. Porque está en un trabajo, incluso no tiene por qué tener historia personal. Y el maestro lo único que quería es que las empresas que editaran su obra fueran aficionados y gente con pasión, ¿no? Como la que él tenía. Entonces fue súper bonito y es una pena que ya nos dejara, pero fue una experiencia enorme. Claro, ya después han pasado otros mangas tipo Berserk, que hubo varios intentos por sacarse en Occidente, pero fueron un fracaso todos, y fue nuestros primeros títulos, ¿no? Totalmente. Decidimos rescatarlos. Totalmente, y después también, por ejemplo, City Hunter de Tsukasa Hoyo. Que yo recuerdo que esa era otro anime que veíamos cuando éramos pequeñitos, que además yo generé una gran afición por Shinjuku, ¿no? Porque claro, como salía siempre ese barrio de Tokio, ¿no? ¿Qué ocurría? Que yo cada vez que iba a Japón, pues yo estaba enamorado, ¿no? De pasear por las calles, porque era por donde se movía el personaje, ¿no? Era como vivir en realidad, ¿no? Todo lo que, pues de alguna forma vivían esos personajes. Vamos, friki total, Friki total, vamos, ya estás viendo, súper friki. Y muchos títulos más. Saiyuki, Azuki, muchísimos, ¿no? Pero la verdad es que cada uno tenía su propia esencia y tenía, pues, un rinconcito especial para nosotros, porque publicábamos lo que conectaba con nosotros, lo que nos gustaba, ¿no? Ustedes saben que nosotros últimamente estamos viendo una serie, un anime que se llama Shirobako, en el cual te muestra cómo es que se crea un anime. Y es lo explico rápido. Es una chica que trabaja en una empresa de anime y cada uno muestra cuál es el oficio de cada uno de los integrantes de la empresa, ¿no? Y cómo es todo el proceso.
Y por lo que ustedes me cuentan es exactamente lo mismo, o sea, es todo un proceso, todo un tema bárbaro. Y una de las cosas que he visto, que también es exactamente igual a lo que le contaban ustedes, es a la hora de pasar por el mensetsu, que en japonés mensetsu significa entrevista, ¿no? Que a la hora de entrevistar a alguien para tomarlo para la empresa, le hacen un montón de preguntas y demás, pero al final terminan eligiendo a la persona de mayor nivel friquismo y no a la persona que mayor estudio o estudios académicos tenga. Entonces es la parte más interesante de toda, porque a esa persona es a la que más preguntas personales le hacen para saber qué es lo que hace esa persona en su vida privada, para ver cuál es el nivel verdadero de friquismo que tiene como para meterlo en su empresa. Es impresionante, si lo que ustedes me están contando es exactamente lo mismo, así que no, se me puso la piel de gallina, está buenísimo. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Otra de las preguntas que le quiero hacer es la editorial. ¿Cuánto tiempo duró y cómo es el proceso de la edición del manga? Vale. Muy bien, bueno, pues la editorial duró un total de 10 años. Estuvimos hasta 2010. 10. Exactamente, hasta 2010. Fueron 10 años. Además, aprovechamos el aniversario porque siempre, digamos que nació, ¿no?, oficialmente, entre comillas, el 8 de septiembre. Sí. Aunque tuvimos un título antes, digamos que el 8 de septiembre era cuando ya tuvo forma real la editorial, con 2 títulos potentes como fueron Berserk y Prison Mayer, ¿no? Entonces, aprovechamos que ya se acercaba el 8 de septiembre para oficialmente declarar que la empresa cerraba. Sí. Entonces fue ese periodo que bueno... Sí, fue incluso, bueno, recuerdo que hicimos como una despedida oficial en 2011, en marzo de 2011, que fue, digamos, la fecha donde lanzamos nuestra primera mini obra, ¿no? Que era Change Up, y ahí sí fue un poco la despedida, pero realmente la edición como tal, en 2010 fue cuando la acabamos, ¿no? Y bueno, el proceso de editar un manga, en verdad, bueno, tiene su intríngulis, ¿no? Porque una vez que ya te lo conceden, porque negociar la licencia depende de con qué empresa o artistas hables, es verdad que difiere bastante, ¿no? Lo ideal siempre es negociar con el artista, porque el artista es un apasionado de su obra, evidentemente, y va a ponerte las cosas más sencillas, ¿no? La editorial o la empresa, pues a veces, dependiendo del encargado, pues van a mirar más otros factores, no solamente el de la pasión, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros siempre era importantísimo negociar de forma directa, ya fuera con el encargado editorial o con el autor, pero no con el intermediario, ¿no? Exactamente, y bueno, ya en cualquier caso, cuando por fin te concedían la licencia, lo que sí tenías que tener muy claro es que lo que te daban era un permiso de explotación temporal, ¿vale? Durante 3 años podías explotar esa obra, pero la obra no era tuya y no podías hacer lo que quisieras, tenías que venderlo en un territorio que era el que te aprobaban y ahí te tenías que focalizar, ¿vale? Claro, lo podías ampliar por años, pero no era propiedad realmente, era como un alquiler. Eso es, entonces, una vez ya tenías ese alquiler permitido, pues lo que tenías que hacer era trabajar directamente con la obra. Hay editoriales que te facilitan el material para que tú lo trabajes digitalmente, sobre todo ahora, pero antes lo normal era que no hubiese material y que tú te tuvieses que buscar las habichuelas, como se dice por aquí, para escanear el libro, manteniendo la calidad lo máximo posible. Bueno, muchas veces recuerdo que en aquella época teníamos que contactar con alguna librería o tienda de segunda mano porque la propia editorial muchas veces no tenía ejemplares de la obra que tú licenciabas. Entonces tenías que intentar conseguir ejemplares antiguos para poder escanearlo y proceder después a la edición, ¿no? A lo que es rotular y meterle también todo el factor. Entonces, bueno, al final, ¿cómo se edita un manga? Pues una vez que ya tienes la licencia, bueno, evidentemente tienes que tener la traducción. Exactamente, y una vez tienes la traducción, lo que haces es que con esa traducción lo que tienes que hacer es primero borrar el bocadillo en japonés con un programa informático de diseño y pues poco a poco ir cogiendo cada frase de cada bocadillo e ir implementándola pues en el libro en sí, ¿no? En el formato digital, ¿no? Ir colocando el bocadillo y dándole la forma pues que tenga además ese bocadillo, ¿no? Digamos que esto muchas veces pues, cuando tú empiezas no lo sabes, ¿no? Que tienes que de alguna forma tratar de darle una forma redondeada al texto que vas a poner ahí, ¿no? Y bueno, una vez que tienes ya absolutamente todos los textos puestos, pues ya sí sería llevarlo a la imprenta, ¿no? Y en la imprenta, pues bueno, tienes que tener montones de factores, ¿no? El hecho de
que se cumpla los requisitos de la portada en cuanto al lomo, para que el lomo no sea ni muy estrecho ni muy ancho. Esto lo tienes que hablar con la imprenta. Claro. El hecho de tener también pruebas antes para saber que la calidad se va a mantener, elegir el grosor del papel, de la portada, de la sobrecubierta, en fin, montones de historias. Bueno, es muy resumido, hay mucho intríngulis Sí. detrás, ¿no? La sangría, etcétera, etcétera. Pero bueno, básicamente es eso. Y ya también dependiendo de... Ahora ya a día de hoy todo se publica en oriental, ¿no? En el sentido japonés. En nuestra época algunos títulos se publicaban en occidental, entonces había que espejar la imagen, ¿no? Pero a día de hoy ya todo es en oriental. Entonces, bueno, muchas veces la persona que rotula el libro tiene que tener cuidado de tener la mentalidad de que está al revés para que no cambien los diálogos. Claro. Y bueno, la siguiente pregunta viene ya por parte de Ten. A ver, ¿qué es lo que tiene Ten para preguntarles? 日本語だと漫画は右から左に読むけど、そうまあ外国は反対でしょ多分。そうそうそうそう。でそれであと読み方右から読んでこう言ってこう言ってこう読むけどああその順番そうそうそう。はどうするのそうとあともう一個あってあとオノマトペゴゴゴゴとかバババとかそうそうそうそう。そういうオノマトペはどうしてるの Ah, ok. Bueno, lo que dice Ten es lo siguiente, lo que les quiero preguntar es ¿cómo es el que se lee en Occidente el orden? Porque acá en Japón, o sea, el manga se lee de atrás para adelante, ¿no? ¿Cómo lo hacen eso? ¿Cómo lo traducen eso para Occidente? ¿Se lee de la misma manera como se lee acá en Japón? ¿O se lee como lo leemos todos nosotros los cómics normalmente, que lo agarramos bueno, como lo hacemos nosotros, de principio a fin? Esa es una de las preguntas. La siguiente pregunta es ¿cómo es el orden de los diálogos y demás? O sea, empieza acá, sí acá, luego acá, acá, porque acá tiene un orden acá en Japón, pero allá en Occidente yo sé que el orden es diferente, ¿no? Y la siguiente pregunta, Nanda, ¿qué? Y las onomatopeyas, ¿no? Ah, sí. Pues sí, era eso, era Sí. sobre las onomatopeyas. Entienden, se ve que entienden. ¿Cómo es que traducen las onomatopeyas al manga, ¿no? Porque acá, bueno, las onomatopeyas están todas escritas en japonés, en katakana normalmente, ¿no? ¿Cómo es que lo traducen eso al manga allá en el exterior, ¿no? En Occidente. Claro. Bueno, esa pregunta es súper interesante, ¿no? Sí. Realmente, al principio de la edición de manga en Occidente, lo normal era invertir, espejar las páginas, ¿no? Es decir, reflejarlas y cambiar el orden de lectura para poder leer pues de izquierda a derecha, ¿no? Exactamente. En el sentido occidental. Claro, una vez tú la espejabas ya la lectura era tal cual se hace en Occidente. Entonces era una forma, aunque claro, se distorsionaba un poquito el dibujo porque claro, al espejarlo, pues el que sea muy purista va a saber que no es el dibujo original. Sí, que todos los futbolistas eran zurdos, ¿no? Exactamente, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, una vez ya estaba espejado, pues nada, ya el sentido de lectura era tal cual. Con las onomatopeyas, por ejemplo, ¿qué se hacía? Pues directamente o se borraba lo mejor posible y se ponía el texto encima, o directamente se usaban unas onomatopeyas enormes que tapasen directamente la japonesa Sí. y ¡pum! Y ahí ya lo tenías, ¿no? De hecho, me acuerdo en muchas obras, ¿no? Tipo Dragon Ball, Sí. que a veces, bueno, el dibujo en rótulos de onomatopeya en español, o sea, te tapaban la mitad, no, medio dibujo, porque para que no se viera, porque no había todavía a lo mejor el trato artístico que después se le iba dando, ¿no? Entonces es cierto que claro, en el momento que espejas el libro no puedes publicarlo con una onomatopeya invertida. Exactamente. Hay ediciones españolas que se hicieron así, pero cuando llegó al creador o al editor japonés, evidentemente no les gustaba, ¿no? Lo que iban viendo y no permitían dejar onomatopeyas en japonés, aparte que un español o un argentino o cualquier persona de Occidente no entiende a menos que tenga conocimiento de japonés, ¿no? Entonces claro, con el tiempo que ocurrió, nosotros por ejemplo en Manga Line decidimos publicar siempre en el sentido oriental para, digamos, respetar el arte del artista original. Exactamente. Y también para enfocarnos en un público muy especializado. Entonces claro, desde esa postura nosotros sí dejábamos las onomatopeyas originales y en chiquitito a lo mejor pues a veces poníamos la traducción en español, o si eran gritos u onomatopeyas importantes sí las retocábamos y la transcribíamos en español, ¿no? En este caso. Exactamente. Poco a poco se ha ido especializando incluso todavía más, es decir, lo que nosotros comenzamos con ese tipo de ediciones tan puristas, pues bueno, a día de hoy se ha cogido ya como estándar. ¿Y qué ocurre? Que incluso las onomatopeyas pues ya pues se ha cogido también la máxima, ¿no? de dejarlas en japonés, pero lo que se hace es que se pone en pequeñito
muy pequeñito, justo al lado de la onomatopeya, pues lo que significa. Entonces, bueno, es una forma de respetar al máximo las ediciones japonesas, trayéndola aquí para un público muy especializado. El único hándicap, pues que no se abre mercado, claro, desde esa perspectiva, pues el producto sobre todo lo va a consumir el que ya lo conoce y sabe que eso pues se hace así, no se consume así. Claro, porque muchos pues, niños o personas que no están acostumbrados a leer así, lo ven como una barrera de entrada, lo ven como un impedimento, ¿no? Claro. Es como, ¿esto qué es? ¿Esto claro. cómo se lee? ¿No? Ahora, el otaku, ese lo conoce perfectamente, ese no tiene ningún tipo de problema y se ha acostumbrado completamente a leer en japonés, vamos a decirlo así, ¿no? A las japonesas. A las japonesas, sí. Claro. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Argentina, yo había visto un manga que estaba así en ese formato, que era el de Saint Seiya Los Canvas. Y la verdad que no entendía al principio y un poco que me sacó de las casillas porque no entendía cómo leerlo y el orden también. O sea, me costó muchísimo poder entenderlo de entrada y adaptarme a eso más que nada, porque yo ya venía de los cómics de antes. Y cómo es que eso, por esa fue mi experiencia, ¿no? ¿Cómo fue que eso repercutió en Occidente, ¿no? ¿Cómo fue que lo tomaron cuando llegó esas primeras ediciones? Esa pregunta es muy buena porque, claro, al principio tenías que transmitir lo que era y por qué estaba así. Había personas que se creían que había un defecto de imprenta. Totalmente. Y, porque a lo mejor la contraportada era la portada, ¿no? Entonces bueno, era un poco como... Incluso el librero, ¿no? El librero sí. que no era especializado en manga decía, pero es que me has enviado un libro que porque la portada la tiene al revés, ¿no? Incluso te lo colocaban con la contraportada. Sí. Tú te lo veías en un kiosco, a lo mejor, y te veías la contraportada del libro, claro. Sí. No quedaba bien y no se vendía mal. Cuando lo querías ver ya sabías el final, ¿no? Sí. Entonces, bueno, al principio era un poquillo... Yo lo recuerdo como formativo, ¿no? Teníamos que... Aparte de presentar el producto, tenías que dar un manual de lo que era y el por qué era así. Claro, eso tuvo su parte muy positiva, y es que el lector que ya conocía el anime y el propio manga lo vio como un producto muy exclusivo, le hacía sentirse especial, porque había un producto muy peculiar que solamente lo consumían los otakus, ¿no? Digamos. Claro. Entonces le hacían sentirse especial y eso creó una subcultura realmente. Podemos decir que a día de hoy es una subcultura lo que hay en el movimiento otaku completamente en Occidente, ¿no? Y claro, eso tuvo su parte muy positiva. Después tuvo su hándicap, y es que nosotros en ese 2001 las grandes superficies nos decían que no nos cogían el producto porque no querían un producto que no entendían, ¿no? Entonces tuvimos que esperar muchos años para que poco a poco, con el bagaje y con la fuerza de todas las ediciones, pues fueran comprendiendo que eso que tenían delante, pues bueno, era un producto peculiar, pero que tenía su público. Claro. Yo recuerdo incluso que cuando hacíamos ediciones para los canales de kioscos, llegamos a hacer duplicidad de portada, es decir, tanto la portada como el reverso era la misma, ¿no? Siempre era la portada para que el librero o el kiosquero no tuviera problemas en cómo mostrarlo, ¿no? Entonces, bueno, fue un quebradero de cabeza al principio, la realidad. Y a día de hoy, pues un poco lo que decimos, creo que hay que saber distinguir qué obras son para el público especializado, pero creo que también es necesario adaptar obras pues, que vayan para un nuevo público, porque si no, no vamos a terminar crecer, claro. Ahora bien, con respecto a todos estos años que han trabajado en Manga Line, con respecto más que nada a la experiencia que han tenido ya, ¿cuál es la mejor experiencia que han extraído en todos esos años, en esos 10 años que han estado trabajando? Vale, yo ya no me acuerdo cuál dijimos en su día en el otro vídeo, así que empezamos de cero. Yo diría que una de ellas, la que te he contado antes con el maestro Monkey Punch, esa para mí ha sido una de las más especiales, sin ninguna duda, porque es que no tenía por qué apadrinarnos de la forma que lo hizo, no tenía por qué tutelarnos de esa forma. Sin embargo, se implicó completamente con nuestra empresa y nos dio muchísimas facilidades que no tenía por qué. Y la verdad es que para nosotros fue todo un honor pues poder conocerle y poder publicar su obra. Sí, hombre, la verdad es que esa yo creo que es de las más especiales. Después también es verdad que hay otras personas que hemos ido conociendo dentro del mundo que nos han ayudado muchísimo. Hay un encargado de una editorial, en este caso Akita Shoten, que en el momento en el que nosotros contactamos con ellos también nos abrieron las puertas muchísimo y también nos ayudó sin tener por qué a solventar uno de los problemas más graves que tuvimos en esa época. Así que bueno, eso también para nosotros fue algo muy, muy especial que siempre recordaremos. Es que nos veían tan jóvenes
y a la misma vez nos veían con tanta pasión que es que nos adoptaban realmente, bueno, Sí, por lo sí. menos ellos, ¿no? Y es verdad que ese encargado de esa empresa, bueno, hizo todo lo que podía hacer y bueno, al final era una relación muy estrecha, muy amistosa, ¿no? Lo que había, no era solo profesional, ¿no? Y es verdad que creo que esas dos experiencias yo creo que son las más destacables, pero bueno, hay muchas más, Hay ¿no? muchas, sí. Porque yo recuerdo eso, cuando venían la gente al stand, ¿no? Y te decían esas palabras que antes hemos dicho, pues tú mismo no tienes conciencia, ¿no? De que estés generando una impronta en el consumidor, ¿no? Y era muy bonito que te dijeran eso porque te hacía seguir esforzándote por superar los obstáculos que se iba teniendo, ¿no? En aquel momento. Ahora bien, ya pasamos por la mejor. Ahora quiero saber la peor. ¿Cuál fue? Bueno, no es necesario que me cuenten la peor de todas, ¿no? Pero, ¿cuál fue más o menos dentro de las peores, una que les haya dolido? La peor, digamos, ¿no? ¿Cuál fue la peor experiencia que hayan tenido allá? No, es salseo, hay que pringarse, pero... Yo lo tengo súper claro, además. Yo lo tengo súper claro. Para mí fue cuando nos llegó un fax diciéndonos que nos rescindían absolutamente todas las licencias que teníamos en nuestro catálogo. Yo creo que ahí, vamos, tan mal como lo pasé en ese instante, yo creo que no lo pasé en el resto de toda la experiencia. Que además lo estamos contando toda Sí. esa etapa en el canal. Sí, fue que, bueno, hubo un problema donde, bueno, el distribuidor con el que nosotros trabajamos en ese momento, pues, de alguna forma hizo un subterfugio para contactar con un intermediario japonés para contarles una historia ficticia donde ellos formaban parte de nuestra propia empresa para que hiciesen un trasvase de licencias, ahora sí, al nombre de su empresa. Bueno, eso es lo que contaron, pero después hubo muchísimo más, ¿no? Vamos, que querían quitarnos nuestros títulos y hacerlo ellos, ¿no? Sí. Para así no tener que pagarnos a nosotros. Exactamente. Entonces, claro, cuando llegó al acuerdo con ese intermediario, pues, claro, a las editoriales le informaron de que era la misma empresa y que se iba a hacer ese trasvase. Pero a nosotros no nos llegó eso. A nosotros lo que nos llegó es que las editoriales querían rescindir nuestros contratos porque habíamos sacado material sin tener permiso. Entonces, imagínate, ¿no? ¿Qué hacer ante esa negativa? Porque es que además, cuando llamábamos por teléfono en ese instante, no nos querían atender. El intermediario, que era el encargado de nuestra relación con las editoriales, decía que no quería saber absolutamente nada de nosotros. Y que no volviéramos a llamar y que no se nos ocurriera presentarnos en Japón. Que fue lo que hicimos, claro. Presentarnos allí. Nos presentamos en Japón para hablar con los editores, porque el intermediario no tenía potestad realmente para tomar esa decisión y nunca nos llegó una comunicación oficial por parte de los editores, ¿no? Y claro, al final, pues lo que descubrimos era básicamente una red de, pues bueno, cercano al fraude, vaya, ¿vale? Entonces, claro, eso es verdad que fue en el primer año, o sea, el primer año editorial pegamos mucho exitazo, digamos, con los títulos y justo estábamos apenas llegando a cumplir el año cuando nos ocurrió todo esto, ¿no? Entonces, bueno, imaginaos, ¿no? Y después, bueno, mi peor experiencia sería cuando un distribuidor me encerró una tarde completa en una sala con un documento para cederle Manga Line y así quedarse con nuestra empresa. Era semi Raptor. Sí. Yo de hecho pensaba, bueno, ¿cuándo me van a abrir, no? Me encerraron además con mi hermano, estábamos los dos encerrados y decían que de allí no salíamos hasta que no firmáramos la cesión de participaciones de la sociedad de Manga Line. Evidentemente yo no lo quería hacer. Al final me abrieron la puerta a la noche y nos pudimos ir, pero la verdad es que sentí miedo. Y bueno, y otro momento que es un poco spoiler, de hecho esto es spoiler, esto en el canal todavía no lo hemos contado, ¿eh? Y otro momento muy parecido fue cuando intentaron pegarme una paliza en la calle de noche por parte de uno de estos distribuidores. Pero no digo más detalles, ¿no? Claro, De momento. claro. Pero bueno, fueron momentos muy duros porque realmente habían amenazas, ¿no? Entonces era una presión muy dura la que nos veíamos envueltos con apenas 21 añitos, ¿no? Chicos, impresionante todo lo que están contando, la verdad que es para sacar un libro esto, en serio, en serio. Lo que les quiero preguntar, la siguiente pregunta, porque yo veo que, bueno, han comentado un poco de que para poder entablar contactos con las empresas es necesario en ocasiones venir acá a Japón. Claro. ¿No? Y teniendo en cuenta que ya han venido varias veces para Japón, ¿cómo es el tema? ¿Es realmente necesario venir hasta Japón? Porque hoy en día ya tenemos Zoom, tenemos un montón de otros medios que capaz que en ese momento no estaban y que bueno, que ahora se puede más o menos hacer todo mucho más rápido, ¿no?
¿Es necesario todavía seguir viniendo hasta Japón? Digo, por los gastos que genera. A ver, cada día más se utiliza el canal digital para cualquier tipo de negociación, pero sí que es cierto que para tú tener una relación realmente estrecha con una empresa japonesa, necesitas que te conozcan personalmente. Si no cogen esa confianza de verte, de saber qué piensas, de saber por qué quieres los títulos que quieres, no vas a avanzar en esa relación, ¿no? A lo mejor sí te pueden dar títulos menores, sobre todo empresas más pequeñitas, pero si quieres aspirar a títulos más potentes, ¿no? Y a tener una relación más estrecha con la editorial, Claro. necesariamente tienes que ir allí a conocerlo. Y además regularmente, ¿eh? Es decir, cada año, yo diría que cada año como mínimo tienes que ir una vez a tener una reunión con ellos y que vean pues cómo va la editorial, qué pensamiento tienes en este momento con respecto a tu empresa, ¿no? Ahora bien, conforme a las experiencias que han tenido desde el principio hasta ahora, ¿ustedes creen que después de todo esto que me contaron, que otras empresas de manga hayan tenido más o menos las mismas experiencias que las de ustedes? Esa es buena. Esa es buena. Sí. Si responde mi ego. A ver, pasa una cosa. El key de la cuestión aquí es que empezamos en una época donde no había empresas independientes especializadas en manga. Había editoriales que crearon una línea manga, pero no existía una empresa independiente que empezara a constituirse plenamente solo para editar manga. Entonces, claro, cuando eres el primero y lidias con eso, evidentemente tienes situaciones que estás allanando el terreno a los futuros editores que vienen después, ¿no? Es cierto que ahora, claro que sí, habrá muchas similitudes en algunas experiencias, pero en muchos otros casos ya no es exactamente igual. No es exactamente igual, porque esa lucha de la distribución también que se estaba dando cuando nosotros estábamos, ya a día de hoy no está. Ya digamos que hay un mercado consolidado también a través del subterfugio, no te digo que no, pero ya se ha consolidado. Entonces, digamos que las empresas que ahora mismo están o ya forman parte de esa red que ya se ha generado, o directamente a lo mejor pues han cedido, ¿no? Aunque habrá alguna que sí que se haya generado su propio canal de venta y esté, digamos, haciéndolo de forma independiente. Pero el que se haya encontrado con el problema, en su mayoría, de alguna forma, pensamos que ha cedido, ¿no? Si no se ha generado un canal de venta y de distribución propio, porque a lo mejor ya conocía las reglas del juego, ¿no? Es que claro, una empresa que se constituye nueva, pues el emprendedor que hace mira a otras empresas y copia modelos y colaboradores, ¿no? Entonces, cualquier empresa que aparezca nueva lo que hace es mirar qué distribuidor es el que lleva la mayor parte de editoriales y entra a trabajar con él. Entonces ya no hay ese descubrimiento ni lucha, digamos, de lo que hay detrás de esos canales de distribución, que es ahí el key de la cuestión. Muchas empresas acaban trabajando pues con lo que nosotros llamamos un poco una especie de monopolio sin saberlo, ¿no? Pues porque directamente entran en lo sencillo. Entonces nosotros que nos damos cuenta, pues que entran con el camino ya hecho, pero también son desconocedores de su propio modelo de negocio, ¿no? Y de los intríngulis que hay detrás. Digamos que a día de hoy lo normal es que los editores no sean conscientes de lo que hay detrás de su propio negocio. Otra de las preguntas que les queríamos hacer es, en caso de que haya alguien que quisiese sumergirse en este mundo de la editorial del manga y demás, ¿qué le aconsejarían a esa persona para que empiece? Bueno, lo primero que se apuntase al curso de cómo crear tu editorial de manga. Claro, es que estamos formando a futuros editores, claro que sí. De hecho, estamos formando a futuros editores y estamos incubando, por así decirlo, a equipos promotores que quieran rescatar la marca Manga Line y volverla a traer en el presente, ¿no? Sí. Ya con otra óptica y con un asesoramiento, evidentemente, claro, con todo el bagaje que ya tenemos. Totalmente. ¿No? Nuestro primer consejo, en todo caso, sería que no imiten el modelo de negocio de las empresas que ya están constituidas. Porque a lo mejor esas empresas ya han cogido un camino que no tiene vuelta atrás, pero el que inicia sí tiene posibilidades de poder controlar su negocio completamente y de poder tomar unas decisiones independientes de todo lo que se ha generado a través del sector. Entonces, bueno, ese sería quizás el consejo fundamental. El segundo, que se informe muy bien de realmente cómo se está dando el mercado. Para eso, la verdad es que hay muy pocas opciones para realmente conocerlo. Porque el que está metido dentro del sector evidentemente no va a hablar porque no le interesa que se genere nueva competencia. Entonces si tú vas a un editor a preguntarle, oye, ¿cómo funciona el mercado?, sabiendo que tú vas a ser su futura competencia, pues
lo normal es que te diga, oye, pues lo siento, pero yo no te puedo atender, Claro, ¿no? claro. Entonces, bueno, es complicado, pero opciones hay, ya te digo. Por eso nosotros hemos generado precisamente este curso, para dar esas opciones para que puedan generar su propio proyecto sin ningún tipo de miedo. Y conociendo realmente lo que hay detrás de su propio mercado. La clave fundamental es que siempre sean independientes en cuanto a poder gestionar todo el proceso de su propio proyecto, porque únicamente desde esa postura van a poder ser transparentes con ellos mismos y con los creadores japoneses también, porque hay muchísimos subterfugios de ventas que al final no son declaradas y que muchas veces el propio editor no se entera. Entonces, bueno, si realmente su pasión es transmitir el manga y llegar a expandirlo, la clave es que abogues, ¿no?, por la transparencia, ¿no?, evidentemente, ¿no?, más allá de verlo únicamente con la parte comercial. Tiene que haber un equilibrio entre tu pasión y tu función de empresario, ¿no? Algo que quería preguntarles es, los mangas que han llegado a sus manos, ¿han llegado también a Latinoamérica o solamente quedaron en España nada más? Han llegado a Latinoamérica. A ver, nosotros, además lo explicamos en algunos de nuestros vídeos, la exportación como tal, en cuanto a manga se refiere, solo se puede hacer con autorización de la editorial. Es decir, una empresa, porque estamos hablando de una propiedad intelectual donde tú contratas su explotación en un territorio determinado. Entonces, el hecho de que tú fabriques un libro no implica que la propiedad intelectual sea tuya. Te han dado un permiso de explotación en un territorio, por lo tanto tú no puedes coger y decir, bueno, como yo he fabricado estos libros, yo los distribuyo por Latinoamérica. Eso no se puede hacer. No se puede hacer a no ser que tú se lo comentes a la editorial y ella te dé permiso. Entonces, así sí. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que nosotros, por una parte, sí que hay parte de nuestro catálogo que hablamos con las editoriales japonesas y llegamos a exportarlo legalmente, pero hay otra gran parte de nuestro catálogo que ha llegado a Latinoamérica sin nosotros en un principio tener conocimiento de que eso se estaba haciendo. Yo recuerdo que nos llegaban mensajes de personas de determinados países, Argentina, México, Colombia, y nosotros decíamos, pero ¿por qué no escriben desde allí, no? Y claro, era porque había distribuidores que exportaban tu producto sin pedirte el consentimiento. Y claro, Claro, se lo pasaban por debajo de la mesa, claro, ¿no? y los términos del contrato, como dice Dani, de una licencia, ya estipula unos parámetros muy claros, ¿no? Claro, ¿esto qué provoca? Pues que haya países que no tienen su propio mercado, porque como han vivido durante décadas de las exportaciones de otros países como pueden ser España o Argentina, pues hay mercados que no tienen su propia cultura editorial de manga, ¿no? Y eso es lo que de algún modo estamos ahora subsanando también con el curso, ¿no? Promover que haya empresarios o emprendedores de países que incluso no tienen editoriales propias todavía, porque hasta ahora han sido un mercado pasivo, ¿no? Pero mucho de ese mercado no es un mercado transparente. Bueno, entonces para todos aquellos que estén en Latinoamérica y que quieran sumergirse aún más en el mundo esto del manga y de la editorial, ya saben, ya pueden consultar a nuestros amigos Daniel y Miguel de Freaky Pop, que ellos los van a asesorar, pero de una. Ahora hay una pregunta más que quiere hacerle Sten al respecto. A ver si la puede. ¿Cómo es su curso de aprendizaje? ¡Qué bueno! Muy bueno, Ten. Bueno, sobre todo es una combinación de nuestra propia experiencia, evidentemente, de forma teórica, pero también la idea es que sea un taller donde codo con codo ayudamos a las personas a materializar su proyecto. Por lo tanto, es una especie de curso, pero a la misma vez de entrenamiento que va arrancando ya tu propio proyecto, ¿verdad? Exactamente, digamos que lo vamos explicando por fases de tal forma de que no sea un curso pasivo, sino que a través del curso y de los pasos que nosotros vamos comunicando, pues el editor tenga clarísimo qué es lo que tiene que hacer para comenzar y no se disperse, porque el problema es que cuando tenemos un proyecto tan ilusionante, claro, yo lo primero que pienso es, ¡ay, me encantaría licenciar esta obra!, ¿no? Y pienso a lo mejor en multitud de opciones, pero es que a lo mejor no tengo focalizado exactamente cómo quiero que sea mi empresa, ni siquiera he pensado en las líneas editoriales que va a tener. Entonces, ¿para qué me voy a poner a pensar en un principio en las licencias si a lo mejor después no van en concordancia con las líneas editoriales que voy a pensar, ¿no? Claro. Ni siquiera con el modelo de negocio de editorial que voy a tener. Entonces es muy importante focalizar todo ese entusiasmo en una estructura que pueda ser llevadera y que cada paso te lleve al siguiente, de tal forma de que la motivación siempre esté presente, ¿no? Claro. Si tú no estás motivado de tu proyecto y ves que está muy lejos, pues esa es la principal causa de que al final no se materialice. Pero si cada paso te lleva al siguiente,
es muy probable que al final nazcas como empresa. Claro, y eso es fundamental, el hecho de que materialices muy bien tu idea y sepas a qué público quieres llegar, porque claro, te puede gustar una obra, pero si no le das el empaque y la forma apropiada, a lo mejor no llega al público Claro. apropiado. Imagínate, pues yo qué sé, el otro día hablábamos con alguien, ¿no? Y decíamos, oye, un manga de cocina, pues un manga de cocina va a tener éxito en tiendas más relacionadas con eso, no a lo mejor en una tienda de videojuegos, pues esto es lo mismo. Hay mangas que tienes que saber qué forma darle y a qué público llegar para que sea consumido, ¿no? Exactamente, y en ese sentido también súper importante ver cuál es tu motivación dentro de tu proyecto, es decir, qué es lo que a ti te gusta personalmente. Y esto es muy curioso porque normalmente en el aprendizaje de una empresa lo que se te dice es, mira a ver cuáles son las tendencias del mercado e imita pues esas tendencias para no fracasar, ¿no? Nosotros le damos una vuelta de tuerca y lo que decimos es, primero piensa qué es lo que te entusiasma de lo que tú quieres hacer. Y mira qué tipo de obra y de comunicación vas a hacer en función de eso. Y cuando tengas claro cuál es tu entusiasmo dentro de ello, busca lo que vaya en consonancia con la tendencia, pero es fundamental que lo que tú haces te guste a ti. Claro. Si a ti no te gusta lo que tú haces, va a ser un coñazo todo el proceso editorial. Pero si tú estás entusiasmado con la obra que vas a lanzar, evidentemente vas a saber comunicarlo, vas a saber defenderlo y vas a saber posicionarlo. Claro. Entonces es llegar a una consonancia con la tendencia, pero también con tu gusto personal. Y sobre todo el vínculo, pues eso, de lo personal y lo profesional. Eso es lo que al fin y al cabo es la clave quizá del proceso que damos de aprendizaje en los cursos de coaching editorial. Y bueno, en los coaching personal, pues evidentemente va un poco en consonancia en cuanto a que siempre la persona lo que comprende de sí misma también lo tiene que ver reflejado en prácticas, ¿no? Por eso nosotros siempre tenemos un equilibrio entre la teoría y la práctica, ¿no? Por así decirlo. Ok, seguimos con la siguiente pregunta que es, a nivel técnico, ¿qué opinión tienen sobre lo que es el manga de Oriente y lo que sería, bueno, el cómic de Occidente? ¿A nivel técnico a qué te refieres? A nivel técnico me refiero qué formato manejan ambos, qué opinión tienen sobre el formato que manejan ambos al respecto, ¿no? ¿Cuál es su opinión? Bueno, la opinión es que en verdad para gustos los colores en cierta forma, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que en verdad no hay un formato inadecuado, hay un canal inadecuado para un formato determinado. Es decir, lo que tengo que buscar Claro, es... lo que pasa es que son muy distintos uno del otro. Uno, lo que es el formato que manejan en el manga y el formato que se maneja en los cómics, que nosotros normalmente conocemos, ¿no? Porque no es lo mismo la forma en que te muestran el manga de Japón que lo que te muestra No, venga. Entonces, bueno, como les decía, que son muy distintos uno del otro, porque, o sea, tenemos lo que son los mangas y los cómics, y los que estamos acostumbrados a leer los cómics, a la hora de leer un manga lo vemos muy invertido eso, y poder adaptarse a eso cuesta también, y para los que leen los mangas también es exactamente lo mismo, ¿no? Y viceversa. Fíjate que para responder esa pregunta, yo lo que haría es hacer un pequeño planteamiento, y es el hecho de que, por regla general, el consumo de la lectura en general, bueno, puede ser masivo, pero no es mayoritario en gente joven, por así decirlo, ¿no? Es verdad que hay varias franquicias, pues que tipo Harry Potter y demás, Juego de Tronos, etcétera, que han hecho, pues bueno, que mucha gente, entre comillas, joven, conecten con la lectura. Pero hay que diferenciar que, claro, el hábito de lectura, muchas personas que juegan a videojuegos no han leído en su vida un cómic, ni un libro, ni lo van a leer, porque no les gusta. Entonces, partiendo de esa base, todo formato que te reste dentro de ese nicho de mercado ya va a ir en detrimento del beneficio común. Es decir, cuanto más especial sea el formato, a menos público consumidor de lectura vas a llegar. Por lo tanto, si lo miras desde ese planteamiento, el sistema actual es una mierda. Está fatal planteado porque solo lo van a consumir los que ya consumen y aceptan ese tipo de formato. Ya sea de cómic americano, de cómic europeo o de manga, ¿no? Pero es cierto que el formato, pues, de cómic americano o europeo tiene unos estándares que son más, digamos, asequibles o sí, que son abiertos. más reconocibles. Exactamente. Son más reconocibles y por lo tanto pues vas a conectar más con un público general. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? No es que tengamos que eliminar la edición especializada, por ejemplo, de manga por las barreras que supone, sino que tenemos que buscar un formato que sea adecuado para llegar a ese público nuevo que pueda reconocer y que pueda consumir de una forma cómoda
pues ese tipo de lectura. Claro, entonces la clave está en eso, en que está muy bien diferenciar formatos cuando te enfocas en el público especializado, pues ya sea americano o otaku, vale, me parece bien. Una edición especial enfocada para sus gustos me parece genial, pero también debería a veces compaginarse con ediciones estandarizadas que puedas comprarlo en cualquier punto de venta sin que te lo pongan en el rincón que pone manga, como si fuera un gueto. Claro, porque es como que si fuese otra cosa totalmente distinta, ¿no? O sea, eso hay, el resto por acá, pero eso hay, ¿no? Claro, yo cuando me doy una vuelta por las grandes superficies o librerías, ¿no? Y veo la zona infantil, veo que están súper bien presentados los títulos y las novelas infantiles, los cuentos, pero de repente los cómics infantiles, los poquitos que hay, nunca están ahí. Claro, tú piensas, unos padres que van a ver qué le pueden comprar a sus hijos y van con los hijos, van a mirar la sección infantil. No van a mirar una sección que pone manga y que tiene un formato chiquitito y que se lee al revés. Eso ya es una barrera de entrada importante. Y lo mismo te digo para el consumidor de, pues yo qué sé, de videojuegos. Oye, hay muchas personas de videojuegos que no saben que existe manga de su videojuego, porque cuando van a determinados puntos de venta, pues no lo ven, no es reconocible, lo ponen en uno, digamos, en una parte distinta. Yo creo que la clave es la identificación por género. O sea, por de aventuras, de terror, de romance. Esa es la clave, y que al final pues se pueda conectar ahí para ese público, ¿no? Bueno, pero ahora como estamos hablando ya un poco de lo que son el tema de los géneros y demás, se me viene ahora otra pregunta a la cabeza. Que es... ¿Pero porque es de manga porno o algo? Sí, por ahí venía el tema, por ahí venía la cosa. Y voy a explicar por qué, porque yo cuando llegué acá a Japón, bueno, yo si bien ya conocía los mangas y demás, pero ¿qué pasaba? Yo la primera vez que entré a una librería acá dentro de Japón, me llevé una gran sorpresa porque empecé a ver de un montón de géneros de manga. Yo pensaba que había solamente acción, un poco de fantasía y punto. No, pero hay un montón de géneros y tenemos de todo tipo ahí hasta para elegir. Incluso acá la gente cuando va así por los trenes y demás van todo el tiempo leyendo mangas. Cuando yo había llegado acá a Japón, la gente, bueno, normalmente llevaba libros. Ahora todo el tiempo están con el smartphone. Y desde el smartphone ven los mangas online, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Volviendo al tema. He visto tantos géneros y he encontrado también del género ecchi en el manga, que bueno, yo hasta ahora solamente conocía el anime, pero en el manga también hay, y no solamente ecchi común y corriente, sino también hay también de otros géneros, o sea, tenemos de homosexualidad, tenemos de lesbianidad, tenemos de todo, ¿no? Y uno ve las tapas de los mismos mangas, por ejemplo el de las lesbianas, que están dos mujeres ahí abrazándose totalmente desnudas, el de la parte homosexual, que hay dos hombres besándose también desnudos. Entonces todo eso que acá se ve muy normalmente en cualquier tienda, en cualquier librería de manga, eso a Occidente llega, al menos en España, ¿llegó eso o no? Sí. Bueno, pues fíjate que en ese sentido tenemos que visualizarlo, ¿no? O pensarlo con respecto a las épocas. Porque al principio, por ejemplo en España, la irrupción del manga llegó sobre todo masivamente, ¿vale? Porque sí que se había por emisiones en televisión y demás de series populares tipo Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco. Pero llegó un momento donde esos niños iban creciendo, y cuando llegó la época de la adolescencia de esos niños, lo que más se potenció fue el manga ecchi. O sea, lo que más llegaba en cuanto a animación y en cuanto a manga eran ese tipo de obras. O violentos, ¿verdad? O por lo menos violentos, pero siempre digamos que tenías esa conexión de la violencia con el toque ecchi, ¿no? Sí. Porque era lo que el adolescente, entre comillas, pues más interés tenía de consumir en ese instante. Entonces hubo una llegada masiva a lo bestia de ese tipo de obras, tanto, ya te digo, a nivel de animación como a nivel de manga en sí. Pero ¿qué ocurrió? Que el tiempo fue pasando y ya no solo esos niños iban creciendo, sino que los padres que veían que salían ese tipo de obras se empezaron a quejar, pero a lo bestia, de tal forma de que empezaron a prohibirlos en televisión, empezaron a darles toques de atención a las editoriales y a las empresas de animación, y empezó a haber una recesión muy grande en cuanto a las obras que iban llegando al país. Claro, ¿qué ocurre? Con el tiempo, esos jóvenes que tenían las hormonas por las nubes, a día de hoy ya son adultos y ya no tienen la inquietud de tener que consumir o devorar ese formato. Además, a día de hoy, las nuevas tecnologías, internet hace que cualquiera tenga a disposición cualquier material porno, ¿no? Ya sea de imagen real o de manga, ¿no? O de anime, ¿no? Entonces, al final, nos damos cuenta de que
sí, a día de hoy puede llegar, pero no termina de llegar porque todo el mundo cuando lo consume de un modo más oculto quizás, ¿no? O más... Sí, más cuando está en su privacidad por regla general. Claro. Pero es verdad que llegan, claro que llegan. Y también hay que darse cuenta de que quizás el error es los tabús. O sea, la clave aquí es... Nosotros publicamos un manga que era Futari Ecchi, que era Yuri Makoto, le pusimos que era un manual de sexo. Y al final, oye, más allá de las escenas, estaba también la parte formativa, ¿no? Que tenía la propia sexualidad. Y cuando no tienes un tabú sobre el sexo, sobre la orientación sexual, al final son obras que también transmiten un mensaje y que es interesante. A día de hoy, de hecho, el género, bueno, pues de amor del mismo sexo, pues también está a la orden del día. Desde nuestro punto de vista, el fallo es separarlo como si fuera un género, ¿no? Porque, oye, lo mismo que no hay un género para amor entre mujer y hombre guapo o amor entre un hombre y una mujer, sino que son romance, pues dentro del romance también está pues el tema del amor entre dos personas del mismo sexo, ¿no? El problema es cuando se divide y se incentiva un tabú o una incomprensión de lo que es realmente eso, ¿no? Y creo que ahí es donde quizás se está... errando con respecto a este tema, ¿no? Sí. No se termina a veces de ver simplemente como un matiz más dentro de un género que puede ser aventura, romance o sexo, ¿no? Bueno, paso a explicar por qué, porque yo hace un tiempo atrás había conocido a una chica que era mangaka. Y ella, bueno, ahora ya actualmente no se dedica más a eso porque dejó el trabajo, pues es súper estresada, me contaba. Pero ella se dedicaba al manga, creaba sus propios mangas. Y ella lo que más hacía era de hentai, ¿no? Que hacía de lesbianismo. Y ella agarraba y me mostraba así el manga que ella creaba todo, y yo no lo podía creer cuando veía eso. Y yo le preguntaba a ella, esto, la verdad, ¿cómo hace la gente para consumir esto? Porque esto en realidad lo ve todo el mundo, no es que lo ve gente solamente de ese género. Lo ve todo el mundo así como si nada, ¿no? Y lo compran y todo. Y yo he visto gente que está mirando esa clase de mangas. Entonces, ¿cómo es eso? Porque, o sea, yo no he visto hasta ahora eso en Occidente, ¿no? Yo lo he visto acá en Japón y como que veo que Japón está como ya muy evolucionado en ese sentido, cosa que en Occidente no. Fíjate, en eso Cero, hay mucho que podemos profundizar un poco más en plan coaching, ¿no? Sí. Porque realmente, claro, Japón se abre mucho a ese tipo de obras, ya sea en manga o en anime incluso, pero también a la misma vez... porque es una evasión del mundo real, ¿no? Digamos que me permito consumir eso porque puedo alegar que es una curiosidad, en vez de ver que el amor entre personas pues es lo más normal del mundo, ¿no? El problema es que hay mucha represión también de cómo mostrar mi propia orientación, ¿no? Y en eso es cierto que Japón está un poquito atrás, en el sentido de que cuesta abrirse ya en las propias emociones. Imagínate si esas emociones pues no están acostumbrados a verse, ¿no? Ya en países como España estamos más acostumbrados a que en todos lados pues se vean relaciones de personas del mismo sexo. Pero todavía en países como Japón hay mucho tabú en ese aspecto, ¿no? Entonces hay un gran consumo de esas obras porque es un modo de identificarte y de poder sentirte, entre comillas, normal cuando ves que hay mucho producto de ese género, ¿no? Y bueno, ahí podríamos hacer sesiones de coaching y profundizar mucho, ¿no? Pero no sé, me imagino que no es el momento, ¿no? Y es el momento para seguir con la siguiente pregunta. A ver. Si tuviesen la oportunidad nuevamente de volver a abrir Manga Line, ¿lo harían? Bueno, en ese sentido lo hemos respondido ya con respecto a la apertura de la marca en sí misma. Es decir, nosotros ya hemos dicho que como editores en sí mismos, realmente ahora mismo tendríamos la oportunidad de poder hacerlo. Pero es que estamos en un punto distinto. Nosotros ya no nos queremos dedicar en el sector exactamente a hacer la misma función. Pero sí queremos dar oportunidad a otras personas de que puedan hacerlo. Para eso, pues, hemos puesto a disposición la marca Manga Line, ¿no? Para aquellas personas, emprendedores o empresas que quieran, pues, coger el testigo que nosotros dejamos y seguir con la estela, pero desde un punto de vista más presente. Claro, y también aprovechar nuestros conocimientos y experiencias que hemos canalizado en ese curso y en nuestras sesiones, ¿no? Al final de asesoramiento, ¿no? Entonces, bueno, pues para nosotros crear esa conexión de puente entre, en este caso, estos países, ¿no? Pues claro que sí, creo que vamos a estar vinculados toda la vida. Siempre, segurísimo. Solo que ya la forma no es la misma.
Bueno chicos, muchísimas gracias por haber participado acá en nuestro canal, por haber respondido a todas nuestras preguntas y quiero dejarles un mensaje a todos nuestros suscriptores, porque esto en realidad no termina acá. Esto en realidad continúa y continúa en el canal de Freaky Pop, que le vamos a dejar el enlace justo acá abajo para que vayan a verlo, que es una entrevista que ellos nos hicieron a nosotros mismos, pero ya no hablando de manga, sino hablando ya de otros temas relacionados con lo que es el mundo del friquismo. Así que los esperamos ahí en el canal de Freaky Pop para que pasen, lo vean, se suscriban también. Y bueno chicos, nosotros nos despedimos, pero antes de despedirnos quiero que lo hagamos de una manera muy particular, que es una manera que ustedes normalmente hacen en su canal, que nosotros no la hacemos porque no la tenemos, así que queremos despedirnos de la manera en la que ustedes mejor saben hacerlo. Bueno, ante todo, sí, claro, antes de nada, muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar en vuestro canal, por habernos tratado tan bien y bueno, por haber tenido esta charla tan interesante. Es un placer para nosotros y bueno, seguro que será el primero de muchos y bueno, no os perdáis esa colaboración que hemos hecho en el canal, ¿eh? Y bueno, como nos despedimos siempre, pues de un modo muy peculiar, que hay que aclarar que lo que queremos es que no le deis vueltas a los problemas, que veáis siempre la oportunidad y la solución en vez de quedaros estancados en el impedimento, ¿verdad, Dani? Exactamente. Así que recuerda, ¡no te comas el coco! Gracias. Chao chicos, chao. Muchas gracias Miguel y Daniel. Chao, saludos, chao.